vamos a tener el caso en que si A o F, ¿está bien? Que es un campo, es irrotacional, ¿sí? Yo voy a tener tres maneras de ver si es irrotacional o no. Una es porque calculé el rotor del campo y me dio igual a 0, ¿está bien? Otra posibilidad, que en vez de calcular el campo, yo diga que tengo un campo de la forma a f de r por qué cosa r. Raya. ¿Está bien? Si yo tengo este campo, este era un campo que era un campo central. ¿Se acuerdan que nosotros hemos demostrado que este campo central era irrotacional aplicando las propiedades? ¿Está bien? O sea que si yo acá aplico la definición de rotor, ¿sí? Si yo calculo el rotor y veo que por definición esto me da 0, voy a tener una forma de determinar qué cosa, la función potencial. Pero si yo digo el campo es irrotacional porque justo tenía esta forma, es decir, que era un campo central, entonces voy a tener otra forma de calcular la función potencial. Y otra posibilidad es que el rotor del campo me dé 0 porque el campo que a mí me dan ya va a ser igual al gradiente de una phi. ¿Está bien? En este caso, la phi ya va a estar dada. ¿Sí? Entonces, yo puedo determinar de tres maneras qué cosa, que el campo sea irrotacional. Una primera manera es haciendo el producto vectorial. Otra manera, si yo me doy cuenta que estoy trabajando con un campo central, no le voy a calcular el rotor, porque las cuentas se me van a hacer muy grandes. Entonces me conviene aplicar propiedades y justificar que este campo, como es un campo central, va a ser irrotacional. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un campo de esta forma, voy a utilizar otra cosa para calcular la función potencial. ¿Sí? Y si tengo un campo en donde yo estoy viendo que es igual al gradiente de una determinada función, entonces, ¿qué digo? Listo, ahí ya no tengo que hacer cuentas porque ya tengo la función potencial. ¿Está bien? Entonces, por eso les digo que en la práctica uno va a decir, bueno, depende cómo determine yo que el campo sea irrotacional, como para determinar mi función potencial. ¿Sí? Entonces vamos a ir al caso clásico que aparece en todos los libros, ¿sí? Y también seguramente cualquier profesor le enseñaría eso, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que plantear es ver si yo tengo un campo que sea irrotacional, ¿sí? Vieron que nosotros acá ya habíamos planteado un campo irrotacional, que hemos dicho justo, el campo F, ¿sí? Igual a xz, a iz, xz, XY, nosotros sabemos que es irrotacional porque yo calculo el rotor de este campo, ¿está bien? ¿Y cuánto me da? Me da 0, ¿sí? Lo hice hace ratito. Y es más, acá ustedes ya saben cuál va a ser la función potencial. Pero ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo estoy haciendo el camino inverso para que ustedes vean cómo determino esa función potencial. ¿Está bien? Entonces acá yo voy a poner el IZ, el XZ y el XY,
Y ustedes hacen las cuentas que hicimos hace rato y me sale que el campo es rotacional. Bueno, entonces yo voy a decir, como F es irrotacional, entonces sé que F tiene que ser igual a ¿qué cosa? Al gradiente de una función potencial, al gradiente de phi. ¿Está bien? Entonces este gradiente de phi va a ser igual a la derivada de phi con respecto de x, derivada de phi con respecto de y derivada de phi con respecto de z. ¿Sí? Entonces voy a igualar, voy a comparar esos dos vectores. ¿Qué vectores? Voy a comparar el campo. El campo va a ser YZ con XZ con XY. Lo voy a comparar con este gradiente. Phi de X, Phi de Y, Phi de Z. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo decir? Si son iguales, componente a componente, tienen que ser, ¿qué cosa? Iguales. Entonces yo voy a sacar tres condiciones. Phi de X va a ser igual a Y de Z. Phi de Y va a ser igual a XZ. Y phi de Z va a ser igual a XY. ¿Estamos hasta ahí? Tomo un campo, me fijo si es irrotacional. Como es irrotacional, ¿qué hago? Una de las maneras que tengo para resolver esto es igualar campos componente a componente. ¿Sí? Entonces, esta phi va a ser la derivada, yo voy a suponer, como estoy derivando con respecto de x, voy a suponer que la y y la z son ¿qué cosa? Constantes. Acá estoy derivando con respecto de y, supongo que x, z son constantes. ¿Está bien? Y acá supongo que y x son constantes. ¿Está mal? Eso quiere decir que si el y y el z son constantes, la phi tiene que depender de x. Entonces, me permite a mí decir que la phi la voy a derivar con respecto de x y utilizo la derivada total. ¿Sí? Por un abuso de notación nada más. ¿Por qué? Porque a mí me conviene hacer así las cuentas. Entonces, en este caso, esto me va a quedar así. ¿Sí? Es como que esto, bueno, yo sé que no se dice, pero si quieren multiplican en ambos miembros por el diferencial de x, ¿está bien? Y voy a obtener, ¿qué cosa? El diferencial de phi. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, ¿qué es lo que nos va a devolver? Nos va a devolver que phi va a ser igual a IZ, que son constantes, integrando con respecto de x, esto me queda x, más una constante. Pero esta constante puede depender de estas dos constantes. ¿Me siguen? Entonces yo acá encontré una phi. Si hago lo mismo para este caso, multiplico ambos miembros por el diferencial de y, acá tengo, ¿qué cosa? El diferencial de phi. ¿Está bien? Y este va a ser igual a xz por y más una constante c que va a depender del x del z. ¿Está bien? O sea que phi va a ser igual a xz por y más la constante c que depende del xz. Y lo mismo hago en el otro caso. ¿Está bien? Yo necesito encontrar la función potencial. ¿Está bien? Entonces, en este caso, esto me queda. Multiplico por el diferencial de z
integro, y esto me queda diferencial de phi, y esto me queda x y z, más una constante que va a depender de y de x. ¿Está bien? Entonces phi va a ser igual a x y z más c de y x. ¿Sí? Fíjense en ustedes que yo trabajé por 3 partes por separado y encontré más o menos la misma phi. ¿Está bien? Entonces, para construir la phi, lo que yo hago es, me fijo quiénes son los términos que se repiten. Acá tengo esta expresión, acá tengo esta expresión y acá tengo esta expresión. En los tres lados tengo la misma expresión, sí. Entonces lo voy a colocar acá una sola vez. ¿Está bien? Más cada una de estas constantes. ¿Está bien? Como a mí me piden que encuentre una función potencial, esas constantes pueden llegar a ser, ¿qué cosa? 0. Pero nosotros acá encontramos infinitas funciones potenciales. ¿Está bien? Entonces esto yo lo puedo llamar igual a 0, ¿sí? Pero por conveniencia nada más. ¿Me siguen? O sea, le podría haber puesto 0, le podría haber puesto cualquier otro número, ¿sí? Pero no le iba a poner una función que dependía de quién. De x, de z, eso no le iba a poner, ¿por qué? Porque ya no me iba a devolver las mismas derivadas. ¿Está claro? Entonces, la función potencial que yo encuentro, la función potencial va a ser, ¿qué cosa? X por y por z. ¿Sí? Le podría haber puesto más 1, más 2. Y fíjense en que esta era la función potencial y coincide con la que yo utilicé para qué cosa. Vieron que a mí me daban acá la función phi igual a x por y por z y me decían construir un campo rotacional y lo que hice acá fue construir el campo utilizando el gradiente. ¿Sí? O sea que obtuve la misma phi. ¿Sí? Esa sería una posibilidad. ¿Sí? Pero se me simplifican las cosas si es que yo digo determinar la función potencial ¿de quién? De un campo F que sea ¿de qué forma? El campo F que sea, bueno, acá si quieren ponerle de R o bien X, ¿está bien? Va a ser igual a qué cosa. Por ejemplo, yo les pongo acá R cuadrado por el R, ¿sí? Es de la forma F de R por el R raya, ¿está bien? En donde F de R ahora es R cuadrado. O sea que estoy en el segundo caso en que tengo que, este es un campo central. Y para no estar haciendo todas las cuentas que hice recién, acá tengo otra solución. ¿Qué puedo hacer acá para determinar la función potencial? Primero, sé que todo campo central es ¿qué cosa? Irrotacional. Eso es algo cierto. ¿Sí? Ahora, también puedo decir que si es un campo central, si F es un campo central, entonces F
deriva de una función potencial y esa función potencial va a depender ¿de quién? Va a depender de R. O sea que depende de la norma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, igualemos el campo entonces. Bueno, este campo tiene que ser igual a ¿qué cosa? ¿Cuánto vale el campo y cuánto vale el gradiente de esta función que dependía de la norma? El campo es f de r por el r raya, ¿verdad? Y este gradiente, como ahora depende de la norma, esto va a ser phi' de la norma, ¿está bien? Por el r sobre el r, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Bueno, yo voy a comparar estos vectores. Comparando los vectores, yo veo que tienen la misma dirección. ¿Lo ven? Tenemos la misma dirección. Entonces, esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? A este cociente. ¿Me siguen? Entonces, de acá, ¿qué sacamos? Que f de r tiene que ser igual a phi' de r sobre, ¿qué cosa? Sobre r. Entonces, resolviendo, ¿qué es lo que vamos a decir? Esto es escalar, entonces me va a quedar r por f de r igual a la derivada de phi con respecto de ¿quién? De r. ¿Está bien? Si multiplicamos un miembro por el diferencial de r, ¿qué es lo que voy a tener acá? R por f de r igual a ¿qué cosa? Al diferencial de phi. ¿Está? Entonces, aplico ¿qué cosa? La integral. Por diferencial de R, profe. Por diferencial de r, perdón. Aplico la integral. ¿Está bien? Entonces, de acá, ¿qué es lo que saco? Que la phi, que va a depender ahora de r, va a estar dada, la voy a poder obtener directamente haciendo esta cuenta. ¿Sí? Porque depende quién sea el r. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a trabajar con esto. ¿Ven? Es más sencillo verlo de esta forma. Entonces, si acá yo tenía en el ejemplo que el campo era r cuadrado por r, el f de r era r cuadrado, ¿verdad? Entonces, la función potencial va a ser, ¿qué cosa? R por el ejemplo. Esto va a ser r por el r al cuadrado por diferencial de r igual a phi de r. ¿Está bien? Entonces esto va a ser r cubo. Y esto me va a quedar r a la cuarta sobre 4. ¿Está bien? Y esa va a ser mi función potencial. ¿Sí? Y acá, bueno, si quieren, también le pueden poner el qué cosa, más c. Porque recuerden que tienen cuántas funciones potenciales infinitas. Pero de todas ellas uno puede tomar qué cosa, el caso en que c valga 0. ¿Sí? Entonces, si el ejercicio me dice determine una función potencial, basta hacer esto. ¿Sí? Y tomar el c igual a 0. Si quieren dar todas, la dan a todas. Entonces ahí ya tenemos otro caso, ¿lo ven? Y después el otro es cuando ya sé que a mí me dan el campo, y el campo, por ejemplo, me dicen es igual al gradiente del coseno de la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado por e elevado a la z. ¿Sí? Acá me dan ya el campo, pero de esta forma. Entonces,
Acá yo digo, bueno, el rotor del campo, ¿sí? Es igual a 0, ¿por qué cosa? Por propiedad. No hago la cuenta, ¿sí? Porque el rotor del gradiente de una función, ¿sí? Ya es 0. Por la propiedad. ¿Está bien? Entonces acá la función potencial, ¿quién va a ser? La función potencial va a ser directamente coseno de la raíz ¿está bien? Entonces tenemos esas tres posibilidades para determinar las funciones potenciales, ¿sí? Bueno, pero eso uno lo debería sacar después de haber practicado varias veces, ¿no? Uno se va dando cuenta de esas cosas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá en el ejercicio vamos a ir, ustedes van a ir haciendo, así ya vemos dudas. En el ejercicio 12, ¿qué tengo que determinar primero? Tengo que ver si es que el campo era, ¿qué cosa? Y rotacional, ¿verdad? Porque si el campo es rotacional, entonces va a derivar de una función potencial, ¿sí? Y para el primer caso, vieron que tienen solamente f de x y siempre estamos trabajando con f de x y z. Aquí le aumentan qué cosa, que en z va a valer qué cosa, 0 el componente, para poder calcular el rotor, ¿sí? Eso sí lo podemos hacer. Entonces, en todos estos casos, yo lo que voy a hacer es eso. Calcular primero el rotor. ¿Sí? Y en todos estos casos que me dieron acá, voy a tener que ocupar lo que les di primero. ¿Lo ven? Porque acá no tengo funciones que dependen de la norma. Pero para que ustedes sepan que existen otros campos, ¿no? O sea que el primer caso es el que tienen que ocupar siempre, ¿no? Bueno, ¿quieren separarse para hacer uno aunque sea? Uno los varones, uno las mujeres, y así pasamos al otro práctico. A ver, las mujeres que hagan ¿cuál prefieren? El 12, el 12B hagan las mujeres, y los varones que hagan el 13, el 13C. Procedimiento entonces, calcular el rotor primero, una vez que tenga eso, recién determino la función potencial.
¿Le está gustando este tema o no? Que es más mecánico. Lo último que escribimos, a ver. Ya le muestro. De esto, cómo determinar la función potencial. Es una. Y esto. Ya llego. ¿Eso? Bien. Avisen cuando ya terminen de sacarle el rotor para ver si les da 0 o no.
Acá me dicen que hicieron el 13C y que les da que el campo es irrotacional. En el 13C el campo es irrotacional, que la función potencial le da Z por X. A ver. Z por X más el I al cuadrado por Z. Más, bueno, la constante C. Esta sería la phi. ¿Está bien? Gracias, Franco. ¿Cómo hago para verificar si esta es? Le calculo el gradiente directamente. Calculan el gradiente y derivan esto con respecto de X y les devuelve Z. Derivan con respecto de Y y me queda 2YZ. Y derivo con respecto de Z, bien. Muy bien, Franco. ¿Se entendió entonces? ¿Quién más? Las mujeres, no puede ser, nos ganaron los varones.